En la Edad Media se dio un importante cambio de paradigma en la forma de conocimiento y aplicación del derecho, en contraposición a las costumbres jurídicas romanas con su tópica y retórica. Con dicho cambio se empezó a crear un modelo de racionalidad en el que los juristas empezaban a concebir el derecho como un conjunto de normas positivizadas a través de códigos legales, depositando en estos la total confianza por ser considerados racionales y coherentes. Esta transformación de la práctica jurídica, sin duda alguna, fue un gran avance y aporte para el derecho, que permitió más adelante su sistematización y posteriormente la evolución hasta lo que hoy conocemos. Pero no se puede negar que la manera en que fue concebido en la Edad Media relegó completamente un aspecto necesario y esencial de la práctica jurídica, pues le otorgó al legislador el poder supremo y dejó en el juez la simple función de dictar lo establecido por las leyes, sin ningún espacio para cuestionar, discutir, debatir y analizar las normas preexistentes con relación a los casos concretos, dándole a estas un carácter inequívoco e incuestionable. En efecto, a través de la aplicación de la lógica aristotélica por parte de los juristas medievales en el estudio del digesto se produjo una alteración en el enfoque del derecho romano, dado que este era concebido como una práctica empírica y casuística, mientras que ya en la Edad Media en las universidades los juristas empezaron a aplicar el método de análisis y síntesis que buscaba distinciones y clasificaciones, lo que condujo a una teorización del derecho, cambiando así la forma original y auténtica de aplicación del derecho romano. De igual modo, es importante resaltar que esta alteración no necesariamente implicó un cambio negativo. Por el contrario, los ajustes y transformaciones que fueron recibiendo el derecho eran necesarios y oportunos a la realidad social, política y administrativa de la época, por lo que sería inevitable que la herencia de la práctica jurídica romana continuara inmodificable en el tiempo, pero tales cambios no negaron su carácter universal y perdurable. Que el digesto de Justiniano haya sido mezclado con el derecho consuetudinario y adaptado a las nuevas realidades y problemáticas sociales de la época no debería considerarse una deformación. Por el contrario, esto le dio un carácter de universalidad y perdurabilidad en el tiempo, pues es justamente la flexibilidad y la capacidad de ajustarse a la evolución y necesidades de las sociedades lo que hace que la herencia jurídica pueda permanecer en el tiempo, pues la perenneidad no debería estar dada por un carácter rígido e inalterable, sino por tener la capacidad de transformarse para que pueda seguir siendo útil en las civilizaciones modernas. De lo contrario, estaría condenada a desaparecer. Es por estas épocas que caen en escena los glosadores, los intérpretes y encargados de adaptar el derecho a la realidad que se estaba tejiendo. Fueron estos los encargados de llevar el digesto a las condiciones que se gestaban y que mencionaba anteriormente. Sin embargo, la carencia de una autoridad jurídica superior que enmarcara lo que sería el conocimiento general y el incremento de estos glosadores desembocaron en una saturación y desconcierto de la interpretación de la norma, por lo que muchas de estas se contradecirían entre sí al ser tantos los glosadores los que publicaban su punto de vista. Los posglosadores, al ver este panorama, trataron no solo de aplicar el derecho romano, sino de crear una metodología de aplicación universal que se adaptara a cualquier sistema jurídico, aprovechando que ostentaban mayor libertad para reformar el derecho. La práctica jurídica basada en la tópica, la cual se enfocaba en la resolución de problemas concretos, fue utilizada tanto en la antigua Roma como en la Edad Media por los preglosadores y glosadores. Aquí el enfoque estaba en encontrar argumentos para solución del caso específico y no en la búsqueda o creación de un sistema conceptual. El cambio del quehacer jurídico de la tópica a los sistemas teóricos se dio en la época moderna, ya que la cultura occidental tenía un enfoque más sistemático, lo que llevó a abandonar dicha práctica y a ser reemplazada por un método formal a través del cual se tomaba como punto de partida una serie de postulados que se consideraban verdaderos y a partir de estos se procedía a la resolución del problema deductivamente. Los juristas medievales no tenían como propósito crear un sistema conceptual, por lo que su labor no estaba enfocada de manera puntual en desarrollar una lógica de las normas, sino más bien una lógica de razonamiento jurídico en el que buscaba analizar y sintetizar las prácticas romanas con el fin de poder hacer distinciones y clasificaciones que pudieran ser aplicadas a la nueva realidad social y política de la época.
pero dicho proceso llevó de algún modo a que se fuera creando una teorización y sistematización del derecho que pudiera ser interpretado más adelante, ya con su total desarrollo, como una lógica de normas, sin que los juristas mismos se lo propusieran, pero por la forma como abordaron el digesto de Justiniano y las necesidades de la época llevaron a que el derecho no fuera concebido desde la lógica del razonamiento jurídico, sino también desde la lógica de las normas. Como primera medida, es importante mencionar que cuando faltan criterios axiomáticos o cuando en determinadas situaciones no admiten prueba científica, la opción viable para su solución es la dialéctica, mediante la cual se establece un diálogo en donde se presentan argumentos y opiniones que son aceptados de alguna forma por consenso o sentido común, por lo que se entiende que lo que diferencia el razonamiento dialéctico no es algún tipo especial de lógica distinta de la que establecen las leyes formales de cualquier otro razonamiento, sino las condiciones epistemológicas de las premisas de que parte, tal como lo indica Piña Mondragón en su texto. Por lo que no existe una contradicción de fondo entre la lógica y la dialéctica, dado que el mismo ejercicio que se utiliza en la lógica formal, partiendo de una premisa mayor y una premisa menor para llegar a una conclusión, también se aplica en el razonamiento dialéctico, solo que la calidad de las premisas que se utiliza es distinta, por lo que solo se podría hablar de una diferencia desde el punto de vista material. Consideramos que puede hablarse de ambas, tanto de una ciencia jurídica normativa como de una empírica, pues el hecho de que se justifique o se base en hechos no significa que no tenga la propiedad de ser una ciencia. Es importante resaltar que la diferencia entre ambas ciencias está dada por el enfoque o punto principal del derecho al que eluden. La ciencia empírica del derecho se enfocaría en una predicción del actuar judicial, cómo se toman las decisiones, qué aspectos pueden inferir en la toma de una decisión judicial, qué métodos deductivos se emplean, etc. Mientras que la ciencia normativa se enfocaría más en la validez de la ley. Desde nuestra perspectiva, ambos enfoques son válidos pero incompletos. Para desarrollar una verdadera ciencia jurídica se deben mezclar ambas, pues el derecho no es solo actor judicial ni es únicamente validez normativa. Efectivamente, podemos decir que se dio un cambio en el enfoque que traía la ciencia jurídica, debido a que en la Edad Media lo que se pretendía era un enfoque práctico, un desarrollo de argumentos específicos para cada caso concreto, mientras que en la modernidad se buscaba que el jurista se asemejara a un científico moderno, enfocándose por tanto en el desarrollo de una ciencia sistematizada y racional del derecho. Fue un santo francés, uno de los personajes clave de la querella de las investiduras, el conflicto que enfrentó el papado y el Sacro Imperio. Fue un reputado especialista en derecho canónico. La innovación de sus teorías fue la distinción entre el poder temporal y el espiritual. Sostuvo que las investiduras no eran un sacramento, por lo que podían ser otorgadas por un laico. Fue un jurista inglés nacido en Devonshire, estudió en Oxford, actuó de juez ambulante del distrito desde 1245 hasta su muerte. Hacia 1248 empezó también a ejercer de juez del Tribunal del Rey, cargo en que cesó por renuncia en 1257. Su extenso pero inacabado tratado es el más importante libro de derecho de Inglaterra medieval, contribuyó decisivamente a la victoria de los tribunales reales sobre los feudales y siguió ejerciendo gran influencia hasta los tiempos de William Blackstone.